Bien, continuando con los ejercicios de divisor de voltaje y o corriente, ahora tenemos un circuito que pareciera ser una estrella y nos piden encontrar el corriente y voltaje en la resistencia de 1200 ohms y 3000 ohms. Para esto, quiero, por decir algo, darles una nota o un consejo de lo que yo hago. Siempre que me piden, ya sea ocupar o divisor de voltaje o corriente, dependiendo del caso, es que primero trato de ver qué tipo de circuito tengo, ya sea circuito serie, ya sea circuito paralelo o un circuito mixto. Y el segundo punto que les quiero, o el segundo consejo que les quiero dar es, si tienen fuente de voltaje, por lo general siempre bueno, casi siempre van a tener que usar métodos relacionados con algo que tenga fuente de voltaje, es decir, divisor de voltaje, leyes de Kirchhoff de voltaje, método de mallas, y pues en caso de que tuvieran fuentes de corriente, tendrán que ocupar divisor de corriente, leyes de Kirchhoff de corriente y método de nodos. Es por eso cuando, si acaso en los videos llegan a ver que nada más llego a ocupar divisor de voltaje y ley de Ohm, es porque, digamos, ocupar divisor de corriente, pues no le veo mucho sentido, ya que pues no hay una fuente de corriente. O sea, no... Puedo saber la corriente que se circula en el circuito, sí, pero usar divisor de corriente, pues no tiene sentido porque no hay una fuente de corriente que esté alimentando a nuestro circuito, al sistema. Por eso en general siempre me mantengo utilizando divisor de voltaje. Claro, si hubiera divisor de corriente, ahí ya tendríamos que ocupar las leyes que conciernen a la corriente, ya sea divisor de voltaje, leyes de Kirchhoff o método de nodos. Pero eso se hará hasta que, pues digamos, llegue un ejercicio que realmente lo requiera. Ahorita la forma en la que se lo estoy mostrando es en la que siento que es más fácil hacerlo y más fácil entenderlo. Ya que si luego llegamos a resolver, por ejemplo, este mismo ejercicio por método de mallas o por leyes de Kirchhoff, pues digamos, ya será a valoración de cada quien el cómo se le haga más fácil resolverlo. Ya sea por leyes de Kirchhoff de voltaje o leyes de Kirchhoff de corriente. Ya que para algunas personas es más fácil hacerlo por uno o por otro método. Pero como les repito, yo aquí solamente trato de explicarles de la que yo siento que es la forma más sencilla de hacer. Como en este caso solamente nos piden encontrar el voltaje en dos elementos y tenemos prácticamente dos elementos en serie conectado a un paralelo que sería este. Es más, si quieren para que no se espanten tanto, vamos a replantear el circuito. Es decir, vamos a dibujarlo de otra manera, pero para que siga siendo lo mismo. Ya que ese circuito no es más que esto. Solamente que cuando te lo ponen así para, pues, a ver si tú puedes identificar cómo replantearlo, o si a primera vista puedes decir, esto es algo en serie, esto es algo en paralelo, y puedo aplicar tales reglas. Al principio claramente pues no lo van a ver, tienen que hacer muchos ejercicios o entenderlo muy bien a la primera para que su cerebro diga, ah, ok, esto es un circuito serie y eso a su vez está en paralelo con este elemento. Porque pues digamos, al final de cuentas, lo que trato de hacer con estos ejercicios es que ustedes puedan adquirir esa habilidad. O al menos ese instinto de decir, no debo dejar el circuito forzosamente como está. Puedo replantearlo para verlo de una forma distinta y que así para mí sea más fácil resolverlo. Ya que al final de cuentas, aunque algunos profesores digan, debes hacerlo por mi método, pues no es forzosamente cierto. Al final lo que te piden es encontrar un resultado. Y si tú lo encuentras por uno o por otro método, no debería haber ningún problema. Por ejemplo, aquí tenemos ya estas resistencias en serie. Solamente las sumamos para que mi resistencia equivalente, uno, sea de 4000 ohms o 4K. Ya que es de sumar esto con esto. Y una vez con eso, vamos a encontrar vamos a encontrar el valor del voltaje que se fuera a encontrar aquí. Pero para eso todavía tenemos que simplificar con la resistencia equivalente 2, que va a ser igual a 4K por 3K sobre 4K más 3K. Eso no son 4 por 3, 12 sobre 7. Y eso va a ser igual a 1
2.7142 kilo ohms. Claro, todo esto en kilos. Y ahora el circuito nos queda de la siguiente manera. Un circuito serie, bastante sencillo, en el cual vamos a ocupar el divisor de voltaje para encontrar el voltaje que se encuentra en esta resistencia, que es la resistencia equivalente 2. Para lo cual vamos a poner voltaje en la resistencia equivalente 2. Va a ser igual a 20 volts, que es lo que vale la fuente, por 1.71. Sí, vamos a ponerlo en decimales para que no haya problemas. Kilo ohms sobre la resistencia más 1.2, 2.9142 kilo ohms, que es la resistencia total o equivalente de sumar estas dos, ya que esta vale 1200 ohms o 1.2 kilo ohms. Ahora, el resultado nos da nos da eso, lo cual sería 588. No. Nos da un resultado de 11.7644 volts. Ay, me equivoqué. Bueno, está bien. Ahora, digamos, por... Esto lo van a ver más adelante cuando explique leyes de Kirchhoff de voltajes. Pero ahora, digamos, si sabemos que la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes que se involucran en el circuito. Por lo tanto, si ya conocemos tanto el voltaje de la resistencia como el voltaje de la fuente de voltaje, de aquí solamente tenemos que despejar para encontrar el voltaje que se encuentra en esta resistencia. Vamos a llamarlo resistencia 1. Y esto va a ser igual a que el voltaje en la resistencia 1 sea igual a 20 volts menos 11.7644. Esto lo veremos más adelante. Solamente quiero mencionárselos un poco, ya que también es una forma bastante rápida de hacerlo y no necesitamos volver a aplicar el divisor de voltaje. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Nos dará el mismo resultado? Claro que sí. Y ahorita lo comprobaremos para que vean que es cierto. Primero voy a poner el resultado por leyes de Kirchhoff, que sería en este caso 8.23 55 volts. Pero ahora si lo hacemos por divisor de voltaje, nos daría que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 20 volts, que va a multiplicar a 1200 ohms, 1200 o 1.2 kilo ohms, como lo quieran ver, sobre 2.9142 kilo ohms. Si hacemos la división, nos quedaría que 20 por 1.2 y todo eso sobre 2.9142 nos da un resultado de 8.2355 volts, que es exactamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba por haberlo hecho por leyes de Kirchhoff. Ahora, ya conocemos el de 1200, vámonos por el de 3000. Para eso hayamos calculado el voltaje en la resistencia equivalente.
Ah, pero antes de eso se me olvidaba. Ya tenemos el voltaje, nos falta calcular la corriente. La corriente de R1 va a ser igual a 8.2355 volts sobre 1200 ohms. Lo cual va a ser igual a 6.86 ay, 6.86. Disculpen un momento, tengo que configurar esto rápido. Ya. El resultado sería 6.86. Ay, no puede ser así. Ya, ya está solucionado. El resultado sería 6.8629 miliamperes. Ahora sí, vamos a encontrar el resultado en la resistencia de 3000 ohms o 3 kilo ohms. Como ya tenemos que el voltaje de la resistencia equivalente 2 es igual a 11.7644 volts, lo voy a poner acá abajo solo para mantenerlo como dato. Y sabemos que el voltaje que queremos aquí pues va a ser el mismo cuando se separen en dos, porque están en paralelo todo este arreglo con esta. Ya podemos decir que esto es igual a el voltaje en la resistencia de 3000 ohms o 3 kilo ohms. Ahora solamente nos falta encontrar la corriente con la ley de Ohm, que es igual a 11.7644 volts sobre 3000 ohms. Y eso es igual a 3.9214 miliamperes. Y con esto ya habremos encontrado los dos resultados que necesitábamos: voltaje y corriente de las dos resistencias. Ahora procederé a hacer el siguiente ejercicio, que sería el 1-28. Pues bien, ahora tenemos este circuito, que es prácticamente un circuito en serie, con dos resistencias en paralelo en él. Y nos piden encontrar el voltaje y la corriente en esta resistencia y en esta resistencia, de 1 kilo ohm y 8 kilo ohms. Aquí, curiosamente, para la resistencia paralelo podemos aplicar tanto divisor de voltaje como divisor de corriente. Solo ahorita aquí que digamos que para poder hacerlos recordar la de divisor de corriente, ahorita vamos a ocupar esa. Ahorita les explico por qué. Primero primero vamos a simplificar la resistencia equivalente, ya que tenemos dos resistencias en paralelo y pues tenemos que resolverlas primero. Por lo cual nos quedaría 8K por 10K sobre 8K más 10K. Eso nos da 80K sobre 18K. Y eso es igual a 4.444, así todos los decimales, kilo ohms. Por lo cual, este circuito, estas dos resistencias pasan a ser solo una y me queda un circuito en serie. Por lo cual voy a aplicar el divisor de voltaje. Me queda que el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm, 1 kilo ohm va a ser igual a 40 volts, que va a multiplicar a 1 kilo ohm, y todo eso va a estar siendo dividido sobre 1 más 4 más 3. Aquí pongo bien el 3. Ahí está.
Un poquito feo, pero se entiende. 4 más 3, 7 más 1, 8. 8.4444 kilo ohms. Ya que es la suma en serie de la resistencia equivalente con 1 kilo ohm más 3 kilo ohms. Kilo con kilo se va. Y nos quedan 40 sobre 8.44. Y eso es igual a 4.7368 volts. Ahora, la corriente en R1 va a ser igual a ese voltaje sobre 1 kilo. Eso lo dividimos entre 1000 y nos da 4.7368 miliamperes. Ahora, ojo, aquí como ya tenemos la corriente del primer elemento y prácticamente tenemos un circuito serie, la corriente en todos estos elementos, claro, una vez esto se simplifica, va a ser la misma. Por lo cual, solamente nos queda averiguar cuáles serían las corrientes que estarían divididas aquí. Y para eso, vamos a ocupar el divisor de corriente. Es decir, ahora voy a conocer la corriente de, vamos a llamarla aquí R1 para que se tenga sentido, y esta va a ser igual a R2. Ahora la corriente de R2 va a ser igual a la corriente, vamos a ocupar la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, o mejor dicho, ocupado, que será la fuente total, que en este caso son 4.7368 miliamperes, que va a multiplicar a la resistencia contraria, como queremos calcular la de 8K y no la de 10K, se multiplica por la de 10K, y todo eso dividido sobre 18 kilo ohms, ya que se suma R1 más R2, por ser solamente dos resistencias en paralelo. Recuerden que si fuera 3 se tendría que ocupar la fórmula que vimos anteriormente, de ahora sí multiplicarse por la resistencia base, pero se tiene que sumar la resistencia equivalente en paralelo si fueran 3 o más resistencias. Por lo tanto, hacemos esto por 10.000. Es más, vamos a ponerlo así. Por 10.000 sobre 18.000, para que no haya problemas con los decimales. Y nos quede el resultado de 2.6315 miliamperes. Ay, se me fue. Aquí estamos. Miliamperes. ¿Esto se puede comprobar de otra forma? Claro que sí. Podemos ocupar el divisor de voltaje y encontrar el voltaje en la resistencia equivalente 1. Y con eso ya podemos encontrar la corriente por ley de Ohm. Pero la forma... Y pues vamos a hacerlo, total. Aquí tenemos el tema para explicarlo. Tenemos la resistencia equivalente, tenemos un... Vamos a ocupar el voltaje en la resistencia equivalente, que va a ser igual a 40 volts, que va a multiplicar a 4.4. Lo voy a dejar así porque... Y en la calculadora voy a poner el resto de los dígitos. Solamente lo dejo así para no ocupar tanto espacio. Y aquí quedamos que eran... ¿Cuánto quedamos que eran? 8.44 kilo ohms. Le hacemos la operación rápida. Y nos da como resultado 20.8422 volts. Ahora, ya sabemos el voltaje que hay aquí. Y con eso indirectamente acabamos de encontrar el voltaje en la resistencia de 8 ohms, que también lo estábamos buscando. Podemos dejarlo como voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 20.8422 volts. Ahora, para corroborar que este dato de la resistencia 2 sea cierto,
Si aplicamos ley de Ohm, nos debe dar el mismo resultado que en IR2 que tenemos aquí arriba. Es decir, IR2 va a ser igual a 20.8422 volts sobre 8000 ohms o 8K, como lo quieran ver. Y nos da 2.6052 por 10 a la mili amperes. Si se fijan, es un dato muy aproximado, solamente se separó por por tres decimales, y eso para el segundo decimal. Pero si quisiéramos lo podemos cerrar como solamente 2.6 volts y nos da exactamente el mismo resultado. Y con esto se comprueba que el resultado, tanto para el voltaje como el corriente, que se calculó aquí, 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 aquí y aquí, son correctos.